¿Alguna vez te has sentido ignorado? ¿Como si tus ideas no tuvieran peso? ¿Como si, sin importar cuánto te esfuerces, el mundo simplemente no te ve? Haz una pausa. Respira. No eres invisible. Solo estás desenfocado. La atención no se exige, se atrae. Y uno de los hombres más poderosos de la historia lo sabía. Marco Aurelio, el emperador filósofo. El hombre que lideró a Roma no solo con espada, sino con mente, con principios, y lo hizo en medio del caos, de la guerra, de la peste, del colapso. Y aún así todos lo escuchaban, lo respetaban, lo seguían. ¿Por qué? Porque no necesitaba llamar la atención. Su presencia, su templanza, su claridad interior eran imposibles de ignorar. Hoy quiero compartir contigo algo más que historia. Quiero entregarte 10 principios, 10 reglas de vida que Marco Aurelio escribió para sí mismo, no para ser admirado, sino para mantenerse firme cuando todo se desmoronaba. Reglas que, si tú también decides vivir, harán que los demás te respeten, te escuchen, te prioricen, no porque levantes la voz, sino porque sabrás cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo esperar. Pero antes de que avancemos, escúchame con atención. Este canal, Impulso Estoico, no es un canal más. Es un espacio para quienes están listos para dejar de reaccionar y empezar a dominar. Para quienes no buscan motivación barata, sino filosofía real aplicada al fuego de la vida diaria. Disciplina, serenidad, enfoque, acción. Si eso resuena contigo, suscríbete. Forma parte de este impulso, del tuyo. Ahora sí, comencemos con la primera regla, la que Marco Aurelio se repetía al despertar. Una advertencia simple, brutal, pero transformadora. Primera regla. Al despertar, recuerda que hoy te encontrarás con personas egoístas, ignorantes, arrogantes, deshonestas, envidiosas y agresivas. Y no te sorprendas, jamás te sorprendas. Esta fue una de las primeras frases que Marco Aurelio se escribió a sí mismo en sus meditaciones. No era una queja, era un acto de preparación, una especie de armadura mental que se colocaba cada mañana antes de enfrentarse al mundo. Él sabía que no podía controlar el comportamiento de los demás, pero sí podía controlar el suyo, y para hacerlo necesitaba claridad, una claridad brutal. Porque lo cierto es que no hay nada más ingenuo que esperar perfección de un mundo roto. ¿Esperas que la gente sea justa, amable, empática, todo el tiempo? Entonces sufrirás, te frustrarás, te enojarás y vivirás reactivo, a merced del caos. Pero si al despertar ya sabes que alguien va a traerte conflicto, entonces no te derrumba, te encuentra preparado. Marco Aurelio entendía que todos los que actuaban con maldad lo hacían por ignorancia, porque creían que eso era lo correcto, porque estaban atrapados en sus propios miedos, sus deseos, su dolor. Y si tú reaccionas con rabia ante eso, te haces igual, te arrastras a su nivel, pierdes el control. Así que esta primera regla estoica no es para endurecerte, es para liberarte. Cuando tú ya sabes que va a haber obstáculos, que va a haber gente que interrumpe, que grita, que juzga, tu paz deja de depender de que todo salga bien, porque tu paz ahora depende de ti. Y eso es poder. Hoy, si alguien te ignora, no te lo tomes personal. Si alguien te insulta, no respondas con fuego. Solo recuerda esta regla. Recuerda que ya lo esperabas. Y desde esa preparación, actúa con templanza. Actúa con dominio. No es debilidad, es una fuerza superior. La fuerza de quien no necesita demostrar nada. La fuerza de quien ya ganó cuando decidió no reaccionar. Ahí empieza el respeto. Ahí empieza la verdadera autoridad. Y aunque nadie lo diga en voz alta, en el fondo sabrán que no eres como los demás. Segunda regla. Haz lo que la naturaleza espera de ti. Nada más, nada menos. Esta frase puede parecer simple, pero es un golpe directo al ego. Porque el ego siempre quiere más reconocimiento, más importancia, más validación. Pero Marco Aurelio no buscaba eso. Él se preguntaba una y otra vez, ¿qué se espera de mí como ser humano?
¿Cuál es mi deber? ¿Qué es lo correcto aquí y ahora? Y eso era todo lo que necesitaba. Haz tu trabajo, cumple tu rol, actúa con virtud, no por recompensa, no por aplauso, sino porque es lo que tienes que hacer, porque es lo natural, porque es lo correcto. Vivimos en una época obsesionada con destacar, con ser únicos, especiales, distintos. Y está bien aspirar alto. Pero si olvidas lo esencial, si te desconectas de lo que es verdaderamente tuyo, entonces te pierdes. La naturaleza no hace ruido. El sol no grita cuando amanece. La lluvia no exige agradecimientos. El árbol no presume sus frutos. Simplemente hacen lo que deben hacer. Y tú también puedes vivir así. Ser útil, estar presente, cumplir con lo que te toca, aunque nadie te vea. Marco Aurelio lo entendía. Un emperador también es un hombre. Y como hombre tenía que ser justo, valiente, disciplinado, moderado. Eso era su verdadero deber. El resto era ego. Hoy mientras haces tu trabajo no pienses, ¿quién me mira? ¿Quién me valora? Piensa esto, ¿estoy haciendo lo que debo? ¿Estoy actuando como el tipo de persona que respeto? Y si la respuesta es sí, entonces ya ganaste. Porque no necesitas brillar para tener valor. Solo necesitas ser lo que estás llamado a ser. Nada más, nada menos. Tercera regla. No pierdas el tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. Marco Aurelio no tenía tiempo para teorías vacías, ni paciencia para quienes hablaban de virtud sin practicarla. Su filosofía era concreta, urgente, silenciosa. En un mundo lleno de opiniones, él elegía el ejemplo. Donde otros gritaban sus valores, él los vivía. Donde otros debatían sobre ética, él actuaba con integridad. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo has perdido discutiendo? ¿En redes, con desconocidos, con gente que no quiere escuchar? ¿A cuántos has intentado convencer de que estás en lo correcto? ¿Y cuánta energía te quedó después? Marco lo entendía. No viniste al mundo a ganar debates. Viniste a vivir en coherencia. A ser una presencia que no necesita justificar nada. Un buen hombre no necesita explicarse. Sus actos hablan por él. Y esa es la regla. Menos palabras, más acciones. Menos opiniones, más hechos. Menos apariencia, más carácter. Porque las ideas sin práctica no valen nada. No eres lo que dices que harías. Eres lo que haces cuando nadie te está mirando. Y cuando eliges actuar en vez de hablar, ocurre algo poderoso. La gente empieza a confiar en ti, a respetarte sin que tú lo pidas, porque el mundo está lleno de ruido. Pero el silencio del ejemplo impone una autoridad diferente, una que no se compra, una que no se puede falsificar. Así que la próxima vez que sientas ganas de explicar quién eres, respira. Y mejor, demuestra quién eres. No expliques tu filosofía, vívela, porque la coherencia no necesita defensa, solo presencia. Cuarta regla. Tu mente se convierte en aquello con lo que la alimentas. Así que cuídala como si fuera un templo. Marco Aurelio entendía que el mayor enemigo no estaba afuera. No era el caos del imperio, ni las traiciones, ni la peste, ni la guerra. Era su propia mente. Esa voz interna, que duda, que teme, que juzga, que recuerda lo que no debe y olvida lo que importa. Y lo sabía. Si no entrenaba esa mente cada día, se volvería su prisionero. Por eso escribía, reflexionaba, leía a Epicteto, meditaba en la muerte, observaba sus impulsos como quien observa una tormenta desde un refugio. Porque si dejas tu mente sin disciplina, la llenarás de ruido, de comparaciones, de ira, ansiedad, celos, necesidad de aprobación. Hoy, no vivimos en un imperio, pero sí en un mundo que bombardea tu mente las 24 horas. Opiniones, noticias, crisis, expectativas ajenas. Una avalancha constante de información que contamina el alma. Y si no tienes filtro, si no eliges lo que entra en tu mente, terminas pensando como piensan todos, deseando lo que todos desean, temiendo lo que todos temen. Por eso Marco escribía solo para sí mismo, para recordar lo esencial, para limpiar su mente, como se limpia un templo, cada día,
sin excusas. Pregúntate hoy, ¿con qué estás alimentando tu mente? ¿Con quejas, con drama, con miedo? ¿O con filosofía, con virtud, con verdad? Tu paz no depende de lo que te pasa, sino de cómo piensas sobre lo que te pasa. Y eso es lo que esta regla nos grita en silencio. No hay libertad si no dominas tus pensamientos. No hay claridad si no filtras tu enfoque. Y no hay poder si no gobiernas tu interior. Cuida tu mente, porque ahí se origina todo. Ahí empieza tu mundo. Quinta regla. Deja de esperar que la vida te dé lo que mereces. En cambio, toma lo que la realidad te ofrece y haz algo con ello. Marco Aurelio no se quejaba. Podía hacerlo. Tenía motivos. Nació para la filosofía, pero terminó gobernando un imperio. Perdió hijos, enfrentó guerras, sufría de dolores constantes. Veía morir a amigos cercanos. Fue traicionado por quienes juraron lealtad, pero jamás lo verás lamentarse en sus meditaciones. Nunca leerás una frase que diga, ¿por qué a mí? Porque él sabía algo que pocos aceptan. El universo no te debe nada. La vida no es justa ni injusta. Solo es. Y tú tienes dos opciones: llorar por lo que no pasó o trabajar con lo que tienes en las manos. ¿Tienes poco tiempo? Úsalo bien. ¿Tienes una pérdida? Hazla parte de tu transformación. ¿Tienes obstáculos? Úsalos como entrenamiento. No es resignación, es poder. Marco no se preguntaba qué era lo ideal. Se preguntaba, ¿qué puedo hacer con esto ahora mismo? Y eso es lo que lo hacía invencible. No porque no sufría, sino porque no desperdiciaba su sufrimiento. Hoy tú puedes hacer lo mismo. Puedes dejar de quejarte de tu pasado, de las oportunidades que no llegaron, de los errores que cometiste, y decir, con esto también se puede construir. Porque el arquitecto no elige siempre los materiales, pero con lo que tiene, edifica. Y tú, con cada trozo de dolor, puedes hacer ladrillos de fuerza. Con cada decepción, puedes moldear paciencia. Con cada caída, puedes forjar carácter. Eso es lo que hacía Marco, y por eso lo recordamos. No por el trono, sino por cómo enfrentó la vida sin depender de su trono. Deja de esperar condiciones perfectas. Haz que este momento, este preciso instante, sea suficiente. Y desde ahí, actúa. Sexta regla. Recuerda que vas a morir y actúa en consecuencia. Marco Aurelio se lo repetía constantemente. No como una amenaza, sino como una brújula. Porque cuando sabes, de verdad sabes, que el final puede llegar en cualquier momento, todo cambia. Lo trivial pierde poder. Las excusas suenan vacías. La espera se vuelve absurda. Los estoicos llamaban a esto memento mori, un recordatorio brutal de lo que todos evitamos mirar: la muerte. No como un castigo, no como algo oscuro, sino como una maestra, como una aliada que te grita, cada mañana, ¿qué vas a hacer con lo que te queda? Marco lo tenía claro. Cada día vivido sin presencia era un día perdido. Cada acto sin virtud era una traición a su propia alma. Cada palabra no dicha, cada paso no dado, cada decisión pospuesta, era un regalo que no volvería. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has vivido como si fueras eterno? Como si siempre hubiera un después. Después empiezo, después lo intento, después le digo, después descanso. Pero el después no está garantizado. Marco escribía, no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte está a tu lado. Mientras vivas, mientras puedas, sé bueno. No significa vivir con miedo, significa vivir con urgencia, con intención, con claridad. Porque cuando recuerdas que vas a morir, todo se pone en su lugar. Las ofensas ya no duelen tanto, las opiniones ajenas pierden fuerza, el orgullo se desvanece, y lo único que queda es esto: ¿estoy siendo la persona que quiero ser hoy? Esa es la única pregunta, la única medida. Y si hoy fuera el último día, ¿te sentirías en paz? Si no es así, aún estás a tiempo, pero no te creas eterno, porque no lo eres. Recuerda que vas a morir y actúa en consecuencia. Séptima regla. Gobierna tus pasiones o ellas te gobernarán a ti.
Marco Aurelio lo sabía. El enemigo no siempre está afuera. Muchas veces se esconde en tus propios impulsos. Ese deseo de placer inmediato, esa necesidad de aprobación, esa voz que te dice solo una vez más, esa pereza disfrazada de descanso, esa ira disfrazada de justicia. Y si no eres consciente, si no te vigilas, terminas esclavizado. Los estoicos no querían eliminar las emociones, querían gobernarlas, como un buen emperador gobierna su imperio, con firmeza pero con sabiduría, con disciplina pero también con compasión. Marco no creía en ser duro por orgullo, creía en la templanza, en ese autocontrol silencioso que no necesita mostrarse, pero que se siente en cada gesto, en cómo hablas, en cuándo decides callar, en qué eliges hacer cuando nadie está mirando. Hoy, en este mundo adicto a los estímulos, la autodisciplina es rebeldía. Es decirle no a lo fácil. Es cerrar la pantalla cuando todos la miran. Es madrugar sin que nadie te lo exija. Es comer con conciencia. Es entrenar el cuerpo para fortalecer la mente. No por vanidad, sino porque sabes que tú eres el primero que debe gobernarse. Marco Aurelio escribía: la parte más noble del hombre es la que domina sus impulsos. Si logras eso, nada te detendrá. Y tenía razón, porque cuando puedes decirte no, cuando puedes sostener el esfuerzo, resistir la tentación y elegir lo correcto por encima de lo fácil, te conviertes en alguien diferente, en alguien confiable, en alguien fuerte, en alguien libre. Disciplina no es opresión. Disciplina es respeto hacia ti mismo, hacia tu tiempo, hacia tu propósito. Gobierna tus pasiones, o ellas te arrastrarán lejos de la vida que mereces. Octava regla: si estás en paz contigo mismo, nada puede perturbarte. Marco Aurelio vivía rodeado de conflictos, guerras en las fronteras, conspiraciones en palacio, crisis en el imperio, y aún así escribía sobre serenidad. ¿Por qué? Porque había descubierto algo que pocos llegan a entender: la verdadera calma no depende de que todo esté bien, depende de ti. Los estoicos lo llamaban ataraxia, una paz profunda, estable, que no fluctúa con el clima externo. Una quietud interior que no necesita garantías externas para existir. Marco lo decía así: el alma se hace como aquello en lo que piensa. Y por eso él pensaba en virtud, pensaba en orden, pensaba en eternidad. No permitía que su mente se envenenara con juicios apresurados, con rabia, con desesperación. Él no podía controlar lo que sucedía allá afuera, pero sí lo que sucedía adentro. Y tú también puedes. Hoy el mundo te lanza 1000 razones para agitarte: noticias, problemas, personas que te presionan, redes que te empujan a reaccionar. Pero tú puedes elegir no moverte. Puedes convertirte en ese centro firme en medio de la tormenta, ese lugar dentro de ti donde no llega el ruido. ¿Cómo? Deteniéndote, respirando, reflexionando antes de hablar, soltando lo que no puedes controlar y recordando, como Marco recordaba: nadie te quita la paz, tú decides entregarla. Porque cuando tú estás bien contigo mismo, cuando actúas con coherencia, cuando haces lo correcto aunque nadie lo vea, entonces ninguna crítica te sacude, ninguna alabanza te emborracha, ningún fracaso te define, ningún éxito te corrompe. Eres tú, firme, ecuánime, libre. Y eso es más valioso que cualquier victoria externa. Novena regla: el tiempo que se te ha dado es más que suficiente, si aprendes a usarlo bien. Marco Aurelio lo tenía claro: la vida no es corta. Lo que es corto es nuestra atención, nuestra disciplina, nuestra conciencia. Vivimos distraídos, perdiendo horas en lo que no importa, pensando que después tendremos más energía, más claridad, más oportunidades. Pero ese después nunca es seguro. Marco escribía: actúa ahora, habla ahora, piensa ahora. No dejes que la vida se te escape en posibilidades. Y tenía razón. ¿Cuántos días te has dicho: mañana empiezo, mañana lo intento, mañana hablo con esa persona, mañana me enfoco en lo importante? Pero el mañana no es una promesa,
Es una ilusión cómoda, una excusa disfrazada de planificación. La única realidad es este instante. Y la pregunta es, ¿lo estás usando bien? Marco no perdía el tiempo, porque sabía que no podía comprarlo, ni recuperarlo, ni extenderlo. Sabía que cada día que pasaba sin propósito era una deuda con su propia alma. ¿Y tú? ¿A qué le estás entregando tus minutos? ¿A cosas que te nutren, que te acercan a tu propósito? ¿O a distracciones que solo anestesian tu incomodidad? Porque no se trata de hacer más, se trata de vivir mejor, con intención, con conciencia, con urgencia, pero sin ansiedad. El tiempo no es tuyo, te ha sido prestado, y cada día que despiertas es una bendición que alguien no recibió. Así que úsalo como usarías algo sagrado. No lo desperdicies en quejas, en excusas, en miedos que solo existen en tu cabeza. Haz que tu tiempo cuente, haz que cada hora deje una huella, haz que tu vida sea algo que tú mismo admirarías, si pudieras verla desde afuera, porque no necesitas más tiempo, necesitas más enfoque, y eso depende solo de ti. 10ª regla, vive de tal forma que no necesites esconder nada, ni de los demás, ni de ti. Marco Aurelio no vivía para impresionar, no actuaba esperando aplausos, no escribía para ser recordado, lo hacía para mantenerse íntegro, para no traicionarse, para que al final de cada día, al mirar hacia adentro, pudiera decir, hoy fui lo que quise ser. Esa es la verdadera libertad, no la que te dan las leyes o el poder, sino la que nace de saber que tu alma está en orden. Marco comprendía que todo en la vida puede quitarse, el prestigio, la salud, el éxito, las personas que amas. Pero hay algo que nadie puede robarte, tu carácter. Por eso lo cultivaba, lo defendía, lo pulía como un escultor que trabaja en mármol. Cada acción, cada pensamiento, cada palabra debía estar alineada con la virtud. Y eso es lo que tú también puedes hacer. No necesitas ser emperador, solo necesitas coraje y honestidad. Haz lo correcto incluso cuando nadie mire. Di la verdad incluso cuando tiemble tu voz. Sé amable incluso cuando duela. Sé firme incluso cuando estés solo. Vive de tal manera que no te avergüences si tus pensamientos se hicieran públicos. Que si alguien pudiera ver tu alma, encontrara coherencia. Eso es vivir bien. Eso es morir en paz. Marco Aurelio no buscaba ser admirado, solo buscaba ser digno, a los ojos de la razón, y si alguna vez flaqueaba, volvía a empezar. Una y otra vez, porque la vida no exige perfección, exige compromiso, exige presencia, exige virtud, repetida cada día, como un ritual silencioso. Y si tú eliges ese camino, no serás perfecto, pero sí poderoso. No evitarás el dolor, pero caminarás con dignidad. No evitarás el final, pero llegarás a él con la frente en alto. Así vivió Marco. Así puedes vivir tú. Y si este mensaje resonó contigo, si algo dentro de ti despertó, te invito a que sigas este camino. Suscríbete a Impulso Estoico y acompáñanos en esta búsqueda de virtud, claridad y poder interior. Porque no estás solo, y aunque el camino sea difícil, vale la pena. Nos vemos pronto, mantente firme y recuerda, todo lo esencial ya está dentro de ti.